Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Vladimir a la Carta. Hoy tenemos como invitado a James Story, quien ha sido designado embajador de los Estados Unidos en Venezuela. Él está en Bogotá y le damos la más cordial bienvenida. Gracias por atender la invitación, James. Gracias de nuevo. Y bueno, desde la última vez que conversamos han pasado muchas cosas, ¿no? Gracias por aceptar la conversación y iniciaría con una pregunta. ¿Cuál es el balance que hace Estados Unidos hoy sobre la estrategia de la oposición en Venezuela, de la oposición que lidera Juan Guaidó? ¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades que ustedes aprecian de esa estrategia? Bueno, gracias, Vladimir. Es un placer estar aquí con ustedes, como siempre. Es interesante que vamos a comenzar hablando sobre la oposición que representa los intereses de los venezolanos, mientras la dictadura está desmantelando todos los mecanismos y instituciones dentro del país. Diría yo que esta semana Maduro ha tomado la decisión de cubanizar Venezuela y sabemos que los venezolanos no van a aceptar lo que está pasando en el país. Del lado del presidente Guaidó y de la Asamblea Nacional, de los partidos políticos democráticos, siguen haciendo su lucha y seguimos nosotros apoyándoles a ellos. Pero las acciones de la dictadura, no estoy llamándolo régimen ni democracia, estoy diciendo dictadura, porque tomaron decisiones para desmantelar y aniquilar todas las instituciones en Venezuela, con lo que pasó con la TSJ, CNE y lo demás. Ahora, yo comencé por allí porque efectivamente se había hecho un plan de parte de la oposición que consistía precisamente en tres pasos: cese de la usurpación, gobierno de elección, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y hasta ahora no hemos visto ninguna de esos tres objetivos cumplidos. Te preguntaría por qué no se han cumplido desde tu óptica o de la óptica de Estados Bueno, Unidos. pero nunca iba a ser una cosa fácil salir de 20 años. Durante estas 2 décadas desmantelaron todos los mecanismos de la democracia en Venezuela. Una TSJ que desde su principio ha tomado decisiones de socavar la Asamblea Nacional. Pero la comunidad internacional acaba de decir que rechazamos lo que está pasando en Venezuela. Esa no es injerencia. Estamos representando también intereses de los venezolanos que saben, ustedes, que lo que está pasando en el país no es justo y no va a aliviar la situación en Venezuela. Nosotros lanzamos el 31 de marzo el marco para la transición democrática, apoyada por la Asamblea Nacional, y apoyamos nosotros a su idea de la Asamblea Nacional sobre un gobierno de emergencia nacional. Y infelizmente la dictadura no quería hablar sobre este plan. Tenemos que convencerles a ellos a hacer unas conversaciones dignas y abiertas y transparentes sobre el futuro de Venezuela. Nunca iba a ser fácil, pero seguimos el apoyo de la Asamblea Nacional y el presidente Juan Guaidó. ¿Cuáles son los avances que ha tenido esa propuesta de ustedes, la que hicieron en marzo? Bueno, muchos países fuera apoyan el marco para la transición democrática. La mayoría de las democracias saben que para tener una salida política, democrática, constitucional y pacífica en Venezuela hay que tener conversaciones, y que el problema en Venezuela no es la Asamblea Nacional. El problema en Venezuela todo viene de unas elecciones presidenciales fraudulentas en mayo 2018. Dentro de Venezuela también hemos tenido una respuesta muy buena de personas fuera y dentro del régimen. Ahora bien, hay que convencerles a ellos, con toda la comunidad internacional, pero también con el pueblo de Venezuela, a sentarse en la mesa y hablar sobre su futuro. ¿Ustedes Porque todavía creen en una negociación? este no va a resolver la situación en Venezuela, lo que está pasando en este momento. Señor Story, ¿ustedes creen todavía en la posibilidad de una negociación con Maduro? Lo que creemos es que hay personas dentro del régimen
y la gran mayoría de los venezolanos que quieren cambio, Y esas que personas quieren un cambio, dentro del ¿vale? gobierno son personas de peso, ministros, qué sé yo, altos mandos Son militares. personas de peso, sí. Ahí no voy a entrar en conversaciones diplomáticas reservadas, Obviamente. pero sí, hay personas de peso, sí. Ahora, también precisamente sobre la ruta electoral. La oposición que encabeza Juan Guaidó ha insistido hasta ahora, bueno, en un conjunto de exigencias en materia política y en materia de garantías para una solución electoral, y esas garantías hasta ahora no se han dado. Sin embargo, hay factores de la oposición que no son, digamos, que no acompañan a Guaidó y que están planteando la necesidad de participar y han llegado incluso a acuerdos políticos para la participación electoral. ¿Por qué descartar la opción electoral en este momento? ¿Por qué no pensar en que para la oposición sería exitoso, por ejemplo, retar al gobierno en ese campo, aunque las condiciones no sean las esperadas? Nunca descartamos elecciones. De hecho, la semana pasada nosotros queríamos apoyar un proceso para una CNE equilibrada y digna para llamar elecciones, pero solamente la CNE es una cosa. Fíjese, los partidos políticos, BP, PJ, UNT, AD, fueron inhabilitados. Los políticos fueron inhabilitados. Y podemos ir atrás en la historia. 2009, Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, y Chávez tomó la decisión de hacer, digamos, un gobierno paralelo. Los gobernadores, los 4 que decidieron tomar su lugar de la oposición, digamos, todos esos gobernadores tienen sus protectores y sus funciones fueron para otras personas. Cuando en la Asamblea Nacional ganó 2/3 de la Asamblea Nacional, la oposición, digamos, los partidos democráticos, la TSJ quitó 3 de los diputados de Amazonas para evitar 2/3 de la Asamblea Nacional. De la Asamblea Nacional, en desacato, la constituyente haciendo qué, no sabemos, pero no está haciendo lo que debería, según la Constitución, hacer una constituyente. Entonces, desde el principio, Maduro ha tratado de primero, socavar cualquier oposición y segundo, escoger su oposición. Nosotros nunca descartamos elecciones, pero debería haber elecciones presidenciales porque el problema político viene de ahí. También elecciones de la Asamblea Nacional. Bueno, estamos de acuerdo, pero con este CNE, fíjese, qué pena extenderme tanto, pero yo voy a decir lo siguiente para ustedes. Indira Alfonso, sancionado por Canadá como juez de la sala electoral de TSJ por firmar decisiones que bloquearon un referéndum de revocatorio organizado por la oposición en la Asamblea Nacional. Tania D'Amelio, sancionada por los Estados Unidos en 2017, por Canadá y por Panamá, por vínculos que tenía ella. Gladys Gutiérrez, sancionado por Estados Unidos en 2017 por usurpar la Asamblea Nacional en su papel de la Sala Constitucional. Bueno, 3 de 5. ¿Cómo puede tener o haber elecciones libres y justas con este CNE que solo representa intereses del régimen, de la dictadura, digo? ¿Qué opina de los 2 rectores que fueron designados y que representan a la oposición, el señor Rafael Simón Jiménez y el señor José Luis Gutiérrez? Bueno, según lo que Rafael también dijo, él declaró en una entrevista que lo llamaron el viernes a última hora sin saber siquiera quiénes serían los otros rectores y lo nombraron rector tarde en la noche. Un proceso muy transparente, un proceso no constitucional. La Asamblea Nacional tiene el comité de postulaciones, pero nunca quería dictadura, Maduro, a tener elecciones contra, digamos, en un campo nivel donde todos pueden jugar. Siempre ha tomado decisiones de socavar a las instituciones. Y ahora bien, José Luis Gutiérrez, si no me engano,
fue echado por Acción Democrática y ahora la TSJ decidió designar su hermano como el jefe de Acción Democrática, de una forma muy no democrática de la TSJ. La TSJ es el buffet de abogados de Maduro, haciendo todo lo que quiera. Muéstrame un ejemplo de una decisión que tomó la TSJ que no fue una decisión que Maduro quería que tomara. No se puede. Por cierto, ¿ustedes piensan aplicar sanciones a Bernabé Gutiérrez por haber pactado la conformación del CNE, como se ha dicho? Mira, lo que he dicho yo en esas ocasiones, personas que socavan instituciones democráticas en el país. Sí, vamos a retirar sus visas, nos vamos a dejarlos viajar por los Estados Unidos, vamos a buscar otro tipo de sanción, pero siempre puede ir al lado correcto también. Por ejemplo, si Luis Parra y José Brito regresan a la Asamblea Nacional verdadera, no tendríamos una razón por la cual sancionarlos, tal vez. Me queda claro que En este caso no voy a especular lo que vamos a hacer, pero todos tenemos que ser conscientes que este CNE fue una CNE que fue hecha sin transparencia, sin protocolos constitucionales en Venezuela, y que no es una CNE equilibrado. Entonces, ¿cómo pueden ustedes salir de una crisis política cuando todo está hecha para continuar la crisis política? Pregunto. Ahora, también hay quienes se quejan de que Estados Unidos pretende incidir en la línea política de la oposición a base de sanciones. Es decir, si no haces lo que Estados Unidos quiere, te sancionan. No, no es verdad. Hay que ver exactamente a quienes nosotros hemos sancionado. A personas que socavan instituciones democráticas. Los alacranes, como Luis Parra y José Brito y ese grupo, personas que yo conozco, yo hablaba mucho con ellos antes también. Hasta ellos dijeron, hay un tweet de José, si no me engano, de Luis Parra, diciendo que sanciones son contra personas que socavan instituciones. Él dijo, bueno, él está haciendo lo mismo, en aceptar dinero de esta dictadura, de poner otra Asamblea Nacional para tratar de desmantelar la institución democrática. Por supuesto, nosotros tenemos el derecho de sancionar a esas personas, pero también podemos levantar sanciones. Pregúntale a Christopher Manuel Figuera, ¿sí? Entonces, nosotros no estamos tratando de decir lo que debe y no debe hacer, pero cuando hay personas y hay grupos que socavan la constitución venezolana, que no deja una solución política, por supuesto vamos a actuar, porque no queremos que todo el mundo sepa exactamente lo que vamos a hacer. Y hemos hecho estas cosas de una forma muy transparente. Circularon versiones según las cuales se estarían utilizando fondos del dinero que ha sido recuperado, dinero venezolano que está congelado en Estados Unidos, para la construcción del muro que divide Estados Unidos de México. ¿Cuánto de cierto hay en esto y qué explicación puede tener usted, señor Story, sobre este punto? Hay que preguntar al Departamento de Justicia y a Homeland Security sobre esa pregunta. ¿Usted no tiene ninguna información al respecto? No tengo una respuesta para ti en este momento, pero hay que hablar directamente con ellos y me imagino que puede tener una respuesta. Otro punto también muy polémico es este libro que ha publicado John Bolton, en el cual hay un conjunto de aseveraciones sobre Venezuela, entre otras que al presidente Trump le parecía a Juan Guaidó muy débil frente a Maduro, le parecía un liderazgo que no tenía la fortaleza, la dureza de Nicolás Maduro. Mira, todo el mundo tenía la oportunidad de ver el presidente Guaidó en el Congreso norteamericano, que fue aplaudido 2 veces, que visitó al presidente Trump por más de 45 minutos en su oficina, en la Casa Blanca. Hemos mostrado
un apoyo total al presidente Guaidó. Si hay preguntas específicas sobre el libro, hay que hablar con el señor Bolton o la Casa Blanca, pero las acciones de los Estados Unidos de América muestran que el presidente Guaidó tiene nuestro respaldo 100%. La Asamblea Nacional tiene nuestro respaldo 100%. Y más importante, el pueblo de Venezuela tiene el respaldo de los Estados Unidos de América. Nosotros lanzamos el marco para la transición democrática porque sabemos que los venezolanos quieren una salida. Nosotros mostramos un camino. Hay que hablar sobre esa transición. Ese libro de Bolton, por supuesto, se han comenzado a conocer algunas de sus contenidos. ¿Usted ha tenido la oportunidad de echarle un vistazo a eso? A esas Bueno, partes? todavía no. Todavía no. Todo el mundo me está mandando el libro en este momento, Ajá. pero mira, libros políticos vienen de vez en cuando. Para mí, la política del gobierno norteamericano ha sido firme. Vamos a seguir en el camino que estamos. Y más una vez, estoy haciendo un llamado para los venezolanos. Cada venezolano tenga o tiene la oportunidad de mostrar y decir que quieren una salida política y pacífica, no con una oposición escogida por la dictadura, no con instituciones que ahora no funcionan, no protejan a los venezolanos, sino algo que es transparente, donde las partes pueden sentar y abrir un camino para un futuro mejor para todos. Es la política de nosotros y vamos a seguir en esa línea. ¿Por qué insistir en la política de sanciones en el ámbito económico si hasta ahora, en el caso venezolano, no han dado ninguno de los resultados que ustedes han esperado? Muchas de esas sanciones incluso han sido cuestionadas por impactar a la población y en otros países del mundo tampoco han dado los resultados que Estados Unidos ha buscado. ¿Por qué insistir en esa línea? ¿Creen ustedes que al final les va a dar resultados como no ha ocurrido en otros lugares del planeta? Bueno, no estoy de acuerdo con lo que planteas, Vladimir. Yo creo que sí tiene su impacto en otros lugares. En el caso de Venezuela, ha tenido un impacto enorme. ¿En qué otros Cuando tienes lugares, que por ejemplo, utilizar, señor? cuando tienes que pedir gasolina de Irán, un país que es un productor de gasolina, uno de los mayores en el mundo, ahí se muestra que tiene su impacto. Cuando el régimen, esa dictadura, no puede comprar más armas para reprimir al pueblo de Venezuela, ese tiene su impacto. Cuando no pueden robar más de la riqueza de los venezolanos, ese es un impacto. Y diría también, Vladimir, que hay espacio para la compra de comida y medicamentos. Bachelet, la alta comisionada, y también yo mismo, hemos hecho la pregunta, muéstrame por favor un ejemplo en la cual ustedes querían comprar medicamentos o comida y no podían. Y con mucho gusto podemos trabajar con esa empresa. Los Estados Unidos de América siguen siendo uno de los mayores exportadores de comida en el mundo para Venezuela. No tiene un impacto las sanciones. Hay espacio dentro de las sanciones y las democracias en el mundo están unidos a imponer presión en contra de esa dictadura. Ahora, usted decía que ha habido ejemplos donde sí han dado resultados a otros países. ¿Tiene algún ejemplo de algún país donde, por ejemplo, las sanciones de Estados Unidos hayan provocado el cambio político? Bueno, diría que en el pasado de nuestra política, no solamente la política de sanciones, sino la política en general, 3 días antes de la caída del muro de Berlín, todo el mundo decía que hay que cambiar la política, no está funcionando. Una semana antes de la salida de Slobodan Milosevic en Serbia, todo el mundo estaba diciendo que esa política no sirve para nada, hay que cambiar el contexto. Y también unos días antes de Evo Morales salir de la presidencia en Bolivia, nadie sabía. Entonces diría yo que hay que tomar calma, pero nosotros estamos echando una mano también. No solamente sanciones, sino hay que hablar también sobre el marco para la transición democrática. Queremos apoyar a elecciones presidenciales y también de la Asamblea Nacional, gobernadores, lo que sea, elecciones libres y justas.
Y es algo que merecen todos los venezolanos y me imagino que cada uno de ustedes quieren participar en elecciones, pero no elecciones fraudulentas, sino elecciones libres y justas. Fíjese, por Bueno, ejemplo, Vladimir, ajá. vamos a una pregunta más y Sí, terminamos, sí, ¿ok? sí, tenemos que ir terminando. Sobre este punto, por ejemplo, electoral, a mí me gustaría preguntarle, porque hay quienes dicen que en Venezuela que hay que exigir condiciones, pero a la vez catalogan al gobierno de una dictadura. Hay otros ejemplos de países donde la gente ha ido a elecciones en medio de regímenes autoritarios sin las condiciones y se han producido resultados. ¿Por qué no creer que eso puede ocurrir en Venezuela aún en las peores condiciones? Por todo lo que acabo de explicar de la TSJ. Y cada vez que han perdido una elección, esta dictadura ha tomado la decisión de tirar, anquilar las funciones del cuerpo, de la institución. Si son gobernadores, dicen que hay que presentarse en frente de la constituyente, que no tiene nada que ver con la constitución de Venezuela. Si son alcaldes, dicen que, bueno, pues puede ser alcalde, pero los camiones, la policía, todo van para otra persona. ¿Qué tiene que ver Freddy Bernal en Táchira? ¿Por qué él es el protector de Táchira? ¿Y por qué no el gobernador Lady Gómez? Eso no hace sentido. Entonces, vamos por todos los ejemplos. Y en este momento lo que está haciendo, está diciendo que, bueno, Henry Ramos, tú no puedes presentarse de elecciones, vamos a quitar su etiqueta también y vamos a poner otra persona porque tenemos las ganas de hacerlo. Este no es justo, ni libre, ni transparente, ni democrático. Señor Lo que Story, queremos es apoyar un proceso muchísimo más democrático. antes de que culminemos, no puedo dejar de preguntarle sobre el caso de Alex Saab. ¿Qué saben con respecto a ese caso? ¿Ustedes creen que van a lograr la extradición de Alex Saab a Estados Unidos? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, no voy a opinar en este momento. Me parece interesante que Ariasta está tuiteando de una forma muy desesperada. Y me parece interesante que el tipo tiene pasaportes de muchos países y lo demás. Pero vamos a dejarlo ahí y vamos a ver los resultados. ¿Vale? Un mensaje para los indocumentados venezolanos en Estados Unidos y ahí terminamos, ahora sí. Bueno, ¿para los qué? ¿Los venezolanos en los Estados Unidos? Los indocumentados que están en Estados Unidos Para esperando. bueno, diría el siguiente sobre los venezolanos en los Estados Unidos. Queremos apoyar un proceso para los americanos de Venezuela regresar durante ese coronavirus a los Estados Unidos de América y también hice yo la oferta de ayudar a los venezolanos a regresar a Venezuela. Infelizmente la dictadura no quería hacerlo, pero vamos a seguir trabajando y vamos a ponerle todas las ideas en la mesa para que podamos lograr algo. Bueno, Vladimir, Usted muchas tiene ahora su gracias. Facebook, ¿no? Tiene su Facebook Live ahora, más tarde. Pues Facebook Live a las 4:30 de la tarde. Vamos a hablar sobre la TSJ, sobre la CNE. Yo quería hablar sobre agricultura, pero tantos cambios en una semana, hay que hablar sobre lo que está pasando sobre la TSJ. Entonces nos vemos ahí, Facebook Live de la Embajada de los Estados Unidos para Venezuela, hoy a las 4:30. Gracias, Vladimir. Bueno, muchas gracias, señor James Story. Gracias por darnos esta entrevista y hasta aquí nuestra conversación con James Story, quien ha sido designado embajador de los Estados Unidos para Venezuela. Él se encuentra en Bogotá. Muchas gracias. Hasta luego.